Juan 14:8, vamos ya a la palabra. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, eso es importante. Juan 14:8 dice, Felipe en un momento le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Esa es la expresión de Felipe para con el Señor. Y el Señor, en el pasaje siguiente, perdón que no lo puse, el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le pregunta. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que el Señor le está enseñando allí a los discípulos de alguna manera? ¿Qué les está queriendo expresar? Que el Señor es la perfecta revelación de Dios en la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy la revelación del Padre porque el Padre está en mí, ¿no? O sea, no necesitan. Es más, no podrían ver al Padre porque morirían. Entonces, Jesús es la perfecta revelación del Padre para que no muramos al verlo. A eso Él vino, a hacer la expresión para que pudiéramos verle y no morir. Entonces, una de las cosas que nos debe de ocupar, siempre hablo como generación, ¿no? Siempre hablamos desde ese punto, es porque vemos que hay una gran ausencia de Dios en la tierra. ¿Sí? ¿No prestó atención en eso? ¿Sí? Quizás nosotros nos congregamos, oímos una palabra, estamos conectados a predicaciones, a enseñanzas, pero hay una gran ausencia de Dios en el mundo. Quizás seamos más cristianos en el mundo, pero hay una ausencia de Dios. Entonces, por eso cuando al principio les hablaba de que personas salvas va a haber siempre, personas salvándose va a haber siempre, personas congregadas va a haber siempre, pero personas que manifiesten el propósito de Dios en la tierra es lo que escasea, porque por eso es la ausencia de Dios. Cumplir el propósito, hacer su obra. Imagínense, nosotros hay veces la frase que utilizábamos años atrás cuando decíamos, bueno, yo quiero hacer algo para el Señor, yo quiero servir al Señor. Y la realidad que el servir al Señor es, cuando hacemos su obra, es manifestarle a Él. Su obra es darlo a conocer a Él. Esa es la mayor forma de servir al Señor. Pero sin embargo, es como que entramos por otra parte del servicio y ya nos perdemos de ese verdadero servicio a la obra del Señor, que es darlo a conocer a través de nuestra vida. La gente lo pueda identificar. Y eso debe ser algo que nos ocupa, no que nos preocupe, pero sí que nos ocupe el que Dios vuelva a la historia del mundo. Siempre ha habido hombres y mujeres en los tiempos que han dado lugar a eso, que Dios ha utilizado para que Él pueda verse reflejado en la historia. Una de las cosas que necesitamos nosotros entender que hoy sigue siendo eso para nosotros. Nosotros necesitamos traer a Dios a la historia del mundo, no a las congregaciones, no a los cultos, a la historia del mundo, ¿sí? Porque mientras estamos acá la pasamos bárbaro. El tema es que lo que Dios quiere venir a gobernar es todas las cosas, no solo nuestra, sino el mundo entero. Y eso va a ser a través de que la iglesia se ocupe de producir el propósito. Ahora bien, ¿qué es lo que muchas veces, fíjense en cómo cuando hablamos de esto de desvirtuar el evangelio, que lo hemos hablado muchos años atrás, el año pasado y el anteaño pasado, pero vuelve un poquito. Me gustó este tiempo de receso, entre comillas, para volver a oír, no mensajes, pero sí estar atentos a Dios y cómo hay palabras que
explotan de una manera que digo, pero si esto ya lo hablamos, pero es como que vamos madurando a la vida de la fe y hay una dimensión mayor de revelación en cada expresión. Estos días hablábamos en la escuela de vida acerca de una expresión, ¿no? La ley del espíritu de vida. Yo lo había leído, pero estos días lo traía de nuevo, digo, claro, la ley del espíritu de vida. Y a veces que pasamos de largo esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban alguna vez diciendo que la ley es algo que se debe de respetar, ¿no? ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de la ley de gravedad? O sea, nosotros podemos no querer respetar la ley de gravedad. Nos subimos al techo y cuando el techo se terminó, la ley dice que me caigo. Ahora, la ley del espíritu de vida. ¡Wow! ¿Qué produce? Produce una vida porque es una ley. O sea, la ley del espíritu de vida es Cristo mismo en nosotros. Si esa ley está aplicada a nuestro ser, va a ser la manifestación de Él, porque es una ley. Lo único que puede ir en contra de esa ley es un alma no transformada. Pero la ley del espíritu de vida. ¡Wow! Por eso, si hablábamos de esas virtudes, ¿no? En la escuela, y claro, ¿cómo se puede lograr que esas virtudes de Cristo en nosotros se expresen? Cuando la ley del espíritu de vida opera en nosotros, como una ley que no se puede no cumplir. Está ahí vigente. Si está, vamos a tener esa gracia manifestada, ese amor genuino entre creyentes, entre aquellos que conformamos la iglesia. Eso va a estar, porque es una ley. Ahora bien, ¿qué es lo que anhelamos y decíamos al principio? De que Dios necesita volver a la historia del mundo. Fíjense en cómo lo limitamos, que queremos que Él se mueva en una reunión. Queremos que Él se manifieste en un culto. Pero ya nos dimos cuenta que eso pasa, pero Dios en la historia no aparece, ¿no? Fue maravilloso, un culto de gloria, de poder, de todo lo que sabemos y que hemos oído y que hemos hablado y que hemos confesado más de una vez, ¿sí? Pero Dios sigue sin aparecer en la historia del mundo. Y que el Evangelio vino para eso, para que a través de un alma transformada, Él sea manifestado al mundo. De ahí a que la pasemos bomba en un culto, es otro tema, no es que está mal. Pero si eso fuera todo, y ya está, ya cumplimos. Pero se ve que eso no es todo. Que se mueva, que haya poder, que haya... Sí, bárbaro, pero ¿de qué sirve si Él no aparece? Si el mundo cada vez está peor, si el hombre cada vez está más degradado. Se ve que Dios no aparece en la historia del mundo. Y esa es responsabilidad de la iglesia. Entonces, por eso tenemos que redimensionar el reunirnos. ¡Wow! Yo no vengo para vivir un culto glorioso solamente. Yo vengo para ser impartido, investido con algo que me permite manifestarlo a Él en todo tiempo. Esa es la realidad del Evangelio. Entonces, que Dios vuelva a irrumpir en la historia. Romanos 1:8. Vamos a ver qué dice Pablo. El apóstol Pablo está claro y también ha redimensionado el Evangelio. Él ha ido madurando y nos damos cuenta de sus cartas, cómo ha ido madurando su vida espiritual. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por el mundo. Esto está hablando aquellos judíos que habían sido convertidos, ¿sí? Aquellos, algunos
gentiles, entre los romanos allí. Él dice, primeramente doy gracias. O sea, Pablo está celebrando la vida de ellos, ¿sí? Se da cuenta que ellos están haciendo un trabajo porque dice mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por el mundo. Esto es bien importante. Dice que los romanos, esta palabra que dice primeramente, ¿no? Primeramente, es importante tocar eso. Fíjense cómo ahí hace una diferencia, ¿no? Que vuestra fe se divulga por el mundo. O sea, lo que les está diciendo que ellos expresaron el Evangelio como ellos primeramente lo entendieron. ¿Sí? Primeramente entendieron algo y lo divulgaron rápidamente. O sea, es como que, wow, qué hermoso esto que pasó en mi vida, y salgo y quiero decirle a todo el mundo que de repente Cristo me salvó, que de repente Cristo me sanó, que de repente Cristo restauró mi matrimonio, que de repente Cristo me sacó de las adicciones, ¿no? Y ese primeramente lo confieso y lo declaro, y dice Pablo, yo celebro eso, pero todavía hay algo más que deben de reproducir, que deben de manifestar. Y es interesante la palabra que usa, ¿no? Ahí, cuando él dice que la palabra divulgar, divulgar, dice que divulgar es una versión vulgar. O sea, ellos expresaron el Evangelio como cuando al principio les decía, algo me pasó en el Señor y se los quiero contar. No sabés qué bueno lo que me pasó ahí. Tenés que ir ahí. Vos que no tenés trabajo, tenés que ir ahí. O sea, vulgarmente compartieron el Evangelio. No dijeron, no, la verdad que, wow, Cristo tiene que ser manifestado a través de mi vida, tengo que ser transformado, por eso doy gracias al Señor. No, no, ellos vulgarmente dijeron, a mí me pasó esto y fue maravilloso. No, no aguantaba a mi suegra y ahora sí, no sé qué pasó. O sea, lo hicieron de manera todavía un poco indocta, pero Pablo no está renegado de eso, ni está enojado, sino que los está celebrando, pero él enseguida les va a aclarar, yo necesito que redimensionen el Evangelio, porque ustedes entendieron algo y lo divulgaron rápido, ¿sí? Salimos con el tratadito a la esquina, no sabíamos ni de qué se trataba el Evangelio, pero queríamos que la gente se salve, ¿sí? Eso es divulgar vulgarmente el Evangelio. Lo triste es cuando una generación se queda divulgando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué creemos que es la iglesia? Un lugar donde el hombre encuentra todas las soluciones a sus problemas, humanos y terrenales. ¿Se entiende? Eso es manera vulgar de entender el Evangelio. Y ellos lo divulgaron rápidamente, o sea, lo bueno que tuvieron fue eso. O sea, Pablo dijo, está bárbaro. Ahora los necesito pulir un poco para que ya no divulguen, sino que sean testigos del Evangelio. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Pablo les dice, yo doy gracias a Dios que ustedes fueron muy efectivos al divulgar el Evangelio. Rápidamente recibieron el Evangelio y lo comunicaron. Pero como decía, de manera muy, muy básica. Y no dice, fíjense, no dice nuestra fe, dice vuestra fe. O sea, como que Pablo se está diciendo, o sea, lo que ustedes divulgaron es lo que ustedes entendieron, lo que ustedes creyeron, ¿sí? Está bien, lo celebro, pero es vuestra fe, ¿sí? El Evangelio se trata de otra cosa, de algo más profundo, más consistente, más productivo. Entonces les dice eso, vuestra fe, o sea, lo que entendieron fue lo que se divulgó, entendiendo por fe lo que profesamos, lo que ellos contaron, ¿no? Entonces cada uno va a divulgar lo que cree.
Y eso creo que es un poco que nos pasó a todos. Yo me hago cargo, yo no tenía revelación de esto hace 28 años atrás, 30 años. No, o sea, yo sentía algo maravilloso dentro mío y eso lo quería contar. Y eso era divulgar, porque no tenía en claro que había sido salvo de mí, primeramente, que a través de esa salvación, o sea, de identificar la realidad que lo que había producido el pecado en el hombre, uno no lo tenía en claro, ¿no? Por eso es que en un principio todos divulgamos el Evangelio, lo hacemos de forma vulgar o no completa, por así decirlo. Entonces, el apóstol va a decir algo en Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjense qué interesante, esto es lo que nos da claridad y es el evangelio que no avergüenza. Cuando entendemos, que no es que entendemos porque, wow, qué lindo, lo aprendí. No, lo aprendí, pero eso debe de ser asimilado en mi vida. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. No dice a quien sirvo en mi espíritu. Cuando tengo, cuando no tengo, cuando quiero, cuando no quiero, cuando puedo, cuando no puedo. O sea, eso es en el espíritu. No sirvo en mi alma. Bueno, Dios, vos sabés cómo soy yo. No. En mi espíritu es, no importa lo que viva, no importa lo que venga, yo te sirvo. Eso es lo que les está aclarando. O sea, ahí ya le está dando una dimensión del evangelio no vulgar. No vulgar. En mi espíritu sirvo en el evangelio. Ahora bien, Pablo quería ir porque deseaba veros, Romanos 1:11. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Sí? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora sí, Pablo está diciendo, en la fe que es común entre nosotros, no su fe vulgar todavía en la expresión, sino a la común fe. O sea, yo necesito que entiendan la fe completa, ¿sí? En la que yo sirvo y en la que yo vivo. Pero él dice, deseo veros, ¿sí? Bien importante. Dice, bueno, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bien, hace unos meses atrás, creo que hace un mes y medio atrás, veía algo que el apóstol Raúl Ávila decía, una expresión que me hizo pensar. Él dice, no estamos en tiempo de hojas, estamos en tiempo de fruto. Ya hojas como que hemos dado mucho, ¿sí? Pero ¿qué se espera de un árbol? Fruto. Sí, las hojas bárbaro, es lindo, ¿no? La sombra, pero yo lo que espero es el fruto. Por eso es como que la higuera, por más que estaba con hojas, la secó. ¿Sí? Se espera frutos. Y me llamó, claro, y yo, Señor, bueno, que este sea el tiempo de frutos, no solo de hojas, que sea el tiempo de frutos. Ahora, Él les está diciendo que a través de esta carta, Pablo dice que deseaba veros. Esta palabra figura varias veces en las cartas de Pablo, ¿sí? Esto de ver a los hermanos. Él necesitaba verlos, ¿sí? Necesitaba estar con ellos. Entonces, lo que les debo comunicar tiene que ser después de que los vea. O sea, yo quiero ver sus vidas, sus rostros, y después comunicarles, pero no les dice que les va a predicar o les va a enseñar. Si volvemos al 11, Lu, dice, deseo veros para comunicarles algún don espiritual. Estas son las cosas que nos deben de anhelar
ser sensibles a esto. Dice que, ¿ven? No es que le dijo, bueno, preparen todo, preparen el culto, preparen los músicos, preparen para después, cuando terminemos, compartir algo. No. Él dijo, prepárense porque algo Dios, un don, va a impartir. O sea, esa debe ser la expectativa de la iglesia cada vez que se reúne. Cada vez que nos congregamos, tiene que ser eso, que Dios va a desatar, va a dar un don espiritual en medio nuestro, va a provocar para que Él sea manifestado en la historia. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros venimos recolgados, bueno, ¿qué será? ¿Habrá algo nuevo hoy? No, Señor, yo sé que lo que vas a hablar, tiene que hacer vida en mí. Tiene que ser parte de mi vida. No puede ser algo que me voy a llevar como un conocimiento más, sino que no solo conocimiento, sino que impartición de vida. Esa ley del espíritu de vida tiene que conectar con nosotros rápidamente. ¿Ve? Entonces Pablo le dice clarito, ¿sí? No es que nos vamos a reunir para una gran celebración o un gran culto de milagros y no, sino que Dios va a ministrar algo que lo va a dar a conocer a Él a través de nuestras vidas. Eso. Para eso nos reunimos. Esa es la iglesia. Ahora bien, y dice para ser confirmados, les debo comunicar algo para ser confirmados. O sea, para ver la dinámica de vida espiritual que están llevando, para que sean, wow, ya está, fueron cimentados en un fundamento claro y están caminando en eso. ¿Ven? Eso es lo que necesitaban ser, confirmados. Pablo los tenía que ver. No podía, es como cuando decimos, hay veces, vieron que el Zoom no basta. Tenemos que ver, porque el vernos cara a cara dice mucho, ¿sí? Por eso dice, necesito veros, necesito verlos. Nuestra cara dice mucho. Eso lo hemos aprendido. No soy responsable de la cara que tengo, pero sí de la cara que pongo, dice, ¿no? No sé, es importante. Ahora, ¿cómo se confirman? ¿Cómo se confirman los hermanos? ¿Por una palabra? ¿Por una predicación? ¡Wow, qué lindo que estuvo! Me rompió la cabeza y todo eso que sabemos decir nosotros. O sea, eso no confirma a un creyente. Eso trae una enseñanza nueva, pero el confirmar es que comenzamos a ver no solo hojas, comenzamos a ver fruto. Eso es confirmar. Confirmar es, fíjense, no hablábamos estos días de una de las virtudes, ¿sí? La primera virtud que hablábamos, que era compasión, y decíamos, claro, la compasión tiene que ver algo que se ejercita entre personas, no yo con Dios, sino, y decíamos que, y es maravilloso esto, porque decíamos que para poder tener compasión es ver la necesidad del otro y dejar de lado mi necesidad para ayudar, para estar, para dar, ¿sí? Y decíamos que, claro, el samaritano tuvo compasión y pagó la estadía y lo benefició al que estaba allí tirado en el camino, ¿sí? Pero también decíamos que el tiempo es compasión. Sentarme a oír a alguien es tener compasión. El saber de algo un poco más que el otro y poder ayudarlo. Eso es parte de la compasión y eso es parte de un fruto espiritual. ¿Ven? Porque yo puedo estar viendo la necesidad de otro y bueno, yo también, se arregle. Pero la compasión espiritual, que es la manifestación de Cristo mismo, es por un momento, dejo mis dolores, dejo mis problemas acá, un ratito acá, y veo como, más allá de que por ahí estoy peor que el que viene, pero la compasión, que es la vida de Cristo, nos lleva a poder dejar de lado nuestra parte humana y terrenal, nuestras problemáticas, y enfocarnos. Eso es fruto puro. Eso es, y eso es
lo que, si lo expresa la iglesia, trae a Dios a la historia. Ese grado de compasión en donde sabemos que hemos sido salvos y que el mundo ha sido salvo, pero que no sabe, que necesita ser notificado. Eso también es tener compasión, ¿eh? Que sean notificados de que hay una vida eterna que necesitan desarrollar en el Señor. Entonces, Pablo está queriendo confirmarlos, pero dice, no van a ser confirmados por venir a oír una predicación. O sea, así no son confirmados en el Señor los creyentes. Entonces, no es con palabras de ánimo, sino dice con visiones espirituales. Y esto es importantísimo. O sea, necesitan ver. Necesitan ver. Que sean enseñados con la mejor enseñanza que puedan haber oído. Si no vemos espiritualmente, no alcanza. No alcanza. Fíjense como muchas veces, y esto es una palabra que hace semanas atrás escuché y digo, esto es con lo primero que voy a empezar la reunión. Mire, ahora me acuerdo. Tenemos mucha capacidad para hablarle a las personas, quizás, palabras de fe. Pero muchas veces no tenemos capacidad de nosotros, por nosotros, declarar palabras de fe. Al contrario, es como, uy, no puedo, no quiero, de esto que me cuenta. No, Señor, voy a poder. Humanamente, voy a decir que no puedo, pero como quiero ser espiritual, quiero volverme una persona espiritual, que a eso fui llamado, declaro que sí puedo. Declaro que ahora sí. Pero para los otros, nosotros somos bárbaros. No, vos tenés que vos tenés que esto, bárbaro. Pero para nosotros mismos nos boicoteamos. No tenemos palabra de fe. Entonces tenemos un ejercicio, aprender a declarar palabras de fe. Ya no es no puedo, ya no es no quiero, ya no es no sé, ya no. Señor, yo declaro palabras de fe. Después que pase lo que vos quieras que pase. Pero tenemos que aprender a hablarnos nosotros palabras de fe. En todo tiempo, en todo momento. Porque se supone que el Dios que tenemos es el Dios que todo lo puede. Entonces, hablar palabras de fe. Declarar eso como ejercicio. Entonces, Pablo hace la diferencia y es lo que dice en el versículo 8, ¿no? Vuestra fe. Pero él después aclara y dice a una fe en común que podamos tener. Creo que es en el 12, Lucho. Ahí está, en el 11. Porque deseo veros para comunicaros un don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí es como que Pablo está buscando un lineamiento en medio de ellos, que no había, un lineamiento. Ahora, ¿por qué necesitamos ser conformados o confortados, mejor dicho, en la misma fe? Da la idea de que Pablo quería llevar a esta gente a otro nivel. ¿Recuerdan que él les dijo, ustedes hicieron bien en divulgar, pero ahora necesitamos ir a otro nivel de fe. Ahora necesitamos ir a otro nivel de expresión del evangelio. Ya más colegiados, ¿sí? Ya más doctores en la fe. Entonces es lo que él va a tratar de transmitirles y de enseñarles. Sigue en Romanos 1:13. Y él dice algo también importante, porque dentro de todo esto, siempre el apóstol enseña que los versículos con números, con títulos, es como que nos hacen perder mucho de lo que en verdad el pasaje establece, la carta o el libro establecen, ¿no? Porque hay veces quizás quien lo hizo, ¿sí? Es como que cortó donde creyó. Y cortamos quizás muchas veces ideas completas que viene desarrollando el escritor en este caso, ¿sí? Y no nos permiten dimensionar. Fíjense que él dice,
pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Esa palabra estorbado, dice que Pablo continuamente trataba de ir a verlos, ¿sí? Lo intentaba, él provocaba poder tratar de ir a verlos, pero he sido estorbado, ¿sí? Y ahí por ahí, hace algunos años atrás decíamos, bueno, ¿y quién está metido ahí? ¿Quién metió la cola? El diablo, Satanás, ¿sí? Sin embargo, Pablo no se está refiriendo al diablo solamente. Se está refiriendo a personas, puntualmente. Personas que estorbaban de alguna manera, porque fíjense lo que él necesita hacer. Él necesita ir en persona para verlos y transmitirles un don espiritual. Algo que iba a producir que Dios apareciera en la historia nuevamente. No, es que bueno, vamos a hacer un culto de milagros cuando llegue, ¿sí? Para que no. Él estaba interesado en transmitirles un don espiritual. Era bien importante eso. Y él dice que ha sido estorbado, literalmente personas. ¿Sí? No digo que el diablo no estorbe, pero en este caso Pablo se está refiriendo a personas que cuando él trataba de enseñar, de ministrar, había personas que molestaban, había personas que como que entre medio de los que estaban, trataban como de sembrar algo contrario, algo que Pablo no había dicho, ellos trataban de que ellos lo oyeran. ¿Ven? Entonces, en ese caso, Pablo decía, muchas veces he sido estorbado. Recuerden que los está por llevar a una dimensión mayor de revelación del Evangelio. O sea, eso es lo que necesitamos entender cuando nos congregamos. Que no nos congregamos por costumbre y porque, bueno, llegó el sábado y pertenezco a Manantial de Vida, a Urli, a lo de donde sea. No, ser entendidos que Dios, a pesar de, va a transmitir algo que me va a permitir darlo a conocer. ¿Ven? Entonces, necesitamos en ese sentido ser entendidos. Ahora bien, la intención la intención que tenía Pablo parece que fue detectada. La intención de ir a comunicar un don espiritual, alguien la identificó, por eso es como que era estorbado. Cuando Dios va a hacer algo, va a haber estorbo. Cuando Dios va a hacer algo, no cuando nosotros por ahí tenemos una de actividades y hacemos pues, quizás la gran cruzada y llovió y el diablo. O sea, no, el diablo no hace llover, ¿no? O tratamos de algo, pasó. No. O sea, cuando Dios va a transmitir algo, ahí el estorbo aparece. Y vuelvo a esto, es entre personas. Es entre personas. Entonces, identificar rápidamente. Porque es posible, dice que si Pablo logra llegar a Roma, no era a cualquier lado. Pablo estaba por llegar a Roma, al centro del gobierno. Por eso es que era tan importante y por eso es que estaba siendo estorbado muchas veces que él intentó ir. Como que algo percibían que Pablo, y ahí estaban, tratando de no permitirle. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser estorbado. Va a ser estorbado, sin duda. Y aquí es que dice que eran personas. Por eso cuando una generación va a establecer algo que va a traer a Dios a la historia del mundo, o sea, la gente no nos va a aplaudir. ¿Sí? Va a estorbar. Si nosotros no creemos que las tinieblas utilizan personas para estorbarnos, todavía no maduramos mucho en el Evangelio. ¿Sí? El diablo no se presenta para decir, bueno, ahora no vas a ir a ningún lado, yo me pongo delante tuyo, pone el tridente y ahí se cruza y el auto no avanza o nos pincha la rueda. No, o sea, Dios utiliza personas para estorbar. ¿Ven? Entonces, cuando una verdad presente es resistida, ¿qué es? Estorbo. Y puede ser el pastor que su congregación es multitudinaria y es un estorbo.
porque todavía quedó en la divulgación del Evangelio y está estorbando la dimensión real y eterna de lo que es la expresión del Evangelio en el mundo. Entonces Pablo pasaba por estos temas. Tendría que detectar quiénes son y los detectaba, ¿sí? No da nombre Pablo, se ve que bastante ordenado, que en algún momento sí, ¿no? Cuando habla de Demas me ha abandonado, Demas, o sea, da nombres, pero en la gran mayoría de las veces no da nombres, pero son personas las que producen el estorbo. A ver, fíjense, aún nuestra vida, sin aprender que ya no debemos de divulgar el Evangelio, se convierte en un estorbo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué tenemos que ser como generación? Tenemos que tomar la velocidad y la dimensión de lo que Dios está hablando. Si Dios está hablando acerca de que tranquilos con la salvación, que yo ya envié a mi hijo y el mundo fue salvo, tiene que ser notificado. Yo lo que necesito es que mi propósito se cumpla en la tierra. Ese es el otro nivel del evangelio al que debe de arribar la iglesia. Porque si no se va a quedar en divulgar y es como que ya está, es maravilloso. Decirle al mundo que Dios le ama, que Dios hace cosas, pero no. Dios necesita ser expresado y ser traído a la historia. Ahora bien, todos podemos convertirnos en un estorbo. ¿Sí? ¿Saben cómo se dice suegra en ruso? No, porque va a quedar grabado, no lo vamos a decir. Hay muchas palabras que engloban a esta palabra estorbo, ¿no? Una es lastre, molestia, impedimento, incomodidad, fastidio, obstrucción, malestar, carga, lío, presión. Todo lo que va a impedir verles. Por eso él dice, necesito veros. Pero hay cosas que me impiden, ¿no? Hay un montón más. Ahora, ¿qué era lo importante que Pablo quería comunicarles? Que estaba tan impedido y que quería y que no podía, ¿sí? Algo quería comunicarles. Y en la historia, cada vez que Dios despierta un espíritu que puede llevar a la iglesia a otro plano, alguien está queriendo recreo, cuando se despierta en medio de la iglesia, ¿sí? Una generación que hace que Dios, es como que la iglesia va a arribar a la última expresión que se necesita, que es darlo a conocer. Ahí, ¿qué se produce? Un estorbo. Vuelvo a decir, cuando la verdad presente va a ser establecida, no hay multitudes que la aplaudan. No hay. Por eso siempre decimos, ¿sí? Mientras el evangelio se divulga, las masas se reúnen y se agolpan para recibir ese evangelio vulgar, entre comillas, ¿sí? ¿Se entiende? No es que uno menosprecia, pero es parte de la operación de las tinieblas también. Que ignoremos que hay una dimensión mayor del evangelio. Es como que yo me quedo con esto. No, ya con esto a mí me basta, me alcanza, es para lo que, a ver, es lo que quiero, es lo que quiero. Este evangelio me viene bárbaro porque es para el beneficio mío, o sea, es maravilloso, o sea, y eso es muy orgulloso. Es muy loco, pero eso es un obstáculo. Por eso es que él dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Lo que se buscaba era un fruto, hombres y mujeres que maduren ya no al evangelio vulgar, sino al evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Dios está buscando. Por eso es que me tomé el trabajo de esto. Señor, de preguntarle al Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue en este tiempo donde todavía vemos que no has aparecido en el mundo, que no tienes lugar todavía, que
la notoriedad de Dios no es. Entonces, decíamos que todos podemos convertirnos en un estorbo, pero vuelvo a esto, ¿qué quería compartirles? ¿Qué quería comunicarles? Dice 13, ¿estaba? Sí. ¿El 1.13? ¿Es ese? Bien. Entonces, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Ven? ¿Qué es lo que Pablo está pasando? Pablo también está madurando. Pablo ya no es el mismo, ¿sí? Como nos debe de pasar. Crecimiento espiritual tiene que ver con eso. Vamos entendiendo de qué se trata en realidad y en lo eterno el Evangelio, y vamos madurando. Eso es madurez espiritual. ¿Ven? Cuando comenzamos a dar fruto por causa de ver con claridad de qué se trata lo que fuimos llamados. ¿Recuerdan cuando siempre se nos dice que los únicos que pasamos años en un lugar congregados y nunca nos recibimos de nada somos los creyentes? 20, 40 años Pero debemos de recibirnos ¿en qué? En madurar a la vida espiritual, madurar a la vida de la fe, ¿ve? Ser responsables en esta expresión de Dios en medio de la tierra. Por eso cuando les mencioné acerca de la compasión, tiene que ver eso. Compasión es algo que va a vincular. Tiene que ver con un don vinculante, con una virtud vinculante, no entre nosotros y Dios, sino el cuerpo de Cristo. Entonces, ya no miramos las necesidades como debilidades, sino que vemos las necesidades y actuamos conforme a eso. Eso es, y eso da crecimiento, eso trae madurez, eso da un fruto espiritual en nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Primero, no es solo predicar un mensaje, sino, diga conmigo, ser mutuamente confortados. Ser mutuamente confortados en el Señor. Para eso, ¿qué es lo que qué es lo que nos tiene que pasar? Se nos tiene que revelar. Y revelar es ver. Por eso Pablo es tan claro cuando él dice, necesito veros. Esto tiene que ver con vernos. No tiene que ver con escucharnos, con leer, ¿ven? Con estar en un culto. No, tenemos que ver. Tenemos que ver. Y eso es lo importante. El poder ver. Por eso que decimos que nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Ver al Señor. Es como cuando a nosotros nos cuentan de alguien. Y si no lo vimos, y podemos creer, pero no le vamos a dar la dimensión como el de haber visto algo. ¿Está? Por eso, ver al Señor es algo que tenemos que experimentar. Por eso yo siempre digo que las personas que se están convirtiendo en este último tiempo, si por el Espíritu no son impartidos, ellos se van a llenar de enseñanzas. Pero la ley del Espíritu de vida no va a operar. Entonces necesitamos eso, necesitamos ver. Cuando nosotros fuimos, Dios se apareció a nuestras vidas. Decimos eso, ¿sí? ¿Usted lo vio a Dios? Visualmente yo no lo vi, no le puedo decir, sí, era un viejito de barba blanca, No, pero ¿cómo lo vimos? Lo vimos porque impactó nuestra vida y fuimos transformados verdaderamente. Espíritu, alma y cuerpo. No, bueno, yo tuve una experiencia, pero después, bueno, yo no sé si seguir al Señor. Eso no es haber visto al Señor. Cuando usted tiene un creyente que a mitad de camino se bajó, que fue y vino, que volvió, que dio vuelta, que agarró la rotonda y no salió más, que después, de no sé, un viento y salió de la rotonda, y ese no vio al Señor. Escuchó, pero nunca lo vio. Es cuando lo vemos, o sea, es como que ya yo lo vi, vos me podés decir que Dios no existe, pero yo lo vi. Y de esto no me muevo, no es bueno,
qué sé yo tuve un sentir así, algo como que me vino un calor y lloré y no sé, o sea, no, lo vi y me transformó, ya no puedo seguir siendo el mismo porque lo vi y lo vi a la cara y es como que eso me avergonzó, o sea, avergonzó el pecado en mí, ¿ven? Lo que era contrario no se pudo resistir a haberlo visto. Eso es lo que Pablo está tratando de decirles, muchachos, yo necesito confirmarlos, pero tengo que saber si ustedes vieron al Señor. Porque ahí está la verdadera transformación. Ahora, para ser confortados, dice, para eso, decíamos, se nos tiene que revelar. Por eso es un don espiritual. No es solo un mensaje lo que él les iba a transmitir, era un don espiritual. ¿Ven? Algo que traería a Dios a la historia. A ver, ¿para qué? Para producir una medida de algo que ni siquiera sabemos. ¿Saben qué pasa cuando nosotros genuinamente venimos entendidos a una reunión? Nos congregamos, pero venimos entendiendo. No venimos renegando porque, bueno, que es injusto y volvió el pastor, se le ocurrió arrancar de vuelta. Ya está, eso, ¿saben qué? No lo vimos. O sea, quiero ser claro para que vean, ¿por qué me pasa eso? No lo vi. Porque si no estaríamos plenos diciendo, yo no digo que estén así, pero felices, sí, Señor, qué bueno, vamos a poder seguir alineados a tu camino y coyunturalmente, y la iglesia va a producir algo que ni siquiera nosotros sabemos. Cuando eso pasa, no es que tenemos que estar atentos, che, ¿qué pasó después del culto? ¿Alguien le pasó algo? No, tenemos que vivirlo, disfrutarlo, y va a pasar cosas que solo Dios se le va a ocurrir producir en medio nuestro y cuando nosotros nos movamos. Por eso es que Pablo le dice, no les voy a enseñar algo, les voy a transmitir un don espiritual. Algo que va a producir una manifestación de Dios, no algo para ustedes solamente. Claro que va a haber un beneficio en nuestra vida, sin duda. ¿Ven? Por eso es que necesitamos como iglesia ser conscientes de que no venimos para cumplir un rito nada más. Que les puedo decir que de eso está lleno el mundo. Personas cumpliendo con un lugar, con una asignación. Creyendo que servir a Dios es ir a la iglesia, ir al culto. No digo que está mal, pero creer que con eso cumplí es menos que vulgar. Es menos. Miramos ahí una semana más de vacaciones. Entonces, para producir una medida de algo, eso es lo que Pablo, está claro, ¿no? Va a producir eso, pero algo que ni siquiera pensamos, ¿ve? Por eso es que cuando nosotros creemos de manera mediocre de qué se trata el Evangelio, lo devaluamos y esperamos un culto maravilloso. Estamos devaluando el Evangelio, ¿ven? No digo que esté mal, pero es muy básico eso. O sea, es como que, bueno, disfruté un rato y después hay que volver a la vida. O sea, no. Cuando Dios transmite un don espiritual, nos conforta a todos en la misma fe. No se va uno y el otro se va a... No, nos conforta a todos. Por eso necesitamos, dice Pablo, ser confirmados. Ahora, requisitos. Uno no los pone a los requisitos, pero vamos escuchando y no es más ni menos que lo que hemos escuchado los últimos años. 4 requisitos, fíjense, 4 requisitos para no ser un estorbo. 4 requisitos del creyente para no ser un estorbo. Primero, espiritualmente fuertes. Claro, si uno está espiritualmente fuerte, ¿qué estorbo puede ser? No, al contrario, un canto a la vida. Bueno, eso replíquelo y es maravilloso lo que puede pasar. Espiritualmente fuerte, primer requisito. Psicológicamente estable.
O sea, primero, ¿qué es espiritualmente fuerte? Fíjense, ¿qué es espiritualmente fuerte? Haber visto al Señor. Listo. Eso ya está. No necesito andar leyendo la Biblia, ni estudiando las cartas. No, haber visto al Señor me vuelve espiritualmente fuerte. Espiritualmente fuerte. No teológicamente entendido. Espiritualmente fuerte. Listo. No entiendo lo que Dios está haciendo, la verdad, porque no es que me va bien. Me está yendo cada vez peor. No importa. Pero estoy fuerte espiritualmente y sigo creyendo en ese Dios que creí. ¿Por qué? Porque lo vi. Es lo único que nos puede hacer espiritualmente fuerte, haberlo visto. Segundo, psicológicamente estables. ¿Qué significa esto? Que la religión no me haya absorbido. Un cristiano anormal, raro, es que lo absorbió la religión. Y siempre lo decimos, o sea, acá no pasa. ¿Sí? Me miraron como que acá no pasa, créalo, acá no pasa. ¿No? Y siempre uno lo escucha a la apóstol cuando, bendecido hermano. ¿De qué? No es, claro, sí, como que nos transformamos. No es decir, hola hermano, ¿cómo estás? Pero la religión me absorbe y claro, cuando la gente te ve afuera, esto es raro. ¿No? Y parece que lo hacemos peor, y porque somos más religiosos todavía. Entonces queremos como que mostrar, o sea, no, pero ahí nos tratan de que psicológicamente no estamos bien. ¿Eh? ¿Y por qué es normal? Un hombre que ha impactado a Dios se vuelve normal, manifestándolo en todo tiempo. No, yo dejé de ir a pescar porque ahora el Señor me llamó. ¡Este está loco! O sea, ¿por qué? Porque todo el que te va a escuchar va a decir, ¿y por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Ven? Pero nosotros llegamos en un tiempo en donde todo estaba mal. ¿Por qué? Porque nos tocó una generación que psicológicamente no estaba estable. Pero está bien, ¿no? Uno no le echa, pero es parte. Entonces hoy nosotros para ser, primero, espiritualmente fuertes, haber visto al Señor. Segundo, psicológicamente estables, o sea, que la religión no nos haya absorbido. Físicamente sanos. A ver, ¿puedo estar enfermo? Sí, pero ocupándome de mi salud. ¿Se entiende? Nunca le hemos prestado atención, y ese es uno de los puntos bien importantes. Nunca le hemos prestado atención a nuestra salud, nuestro cuerpo, de que también sirve al Señor. O sea, tiene que haber algo completo. El Evangelio lo que hace es completa todo. Es completo. Entonces, eso es. ¿Puedo estar pasando una situación? Sí, pero estoy ocupado en eso. Me estoy encargando. Y bueno, y Dios va a tener que hacer algo. Ya ahora el tema es de Él. Yo estoy cuidando los asuntos que me competen. Y financieramente patrocinadores de la verdad, subsidiando la verdad. Bien importante, las cuatro patas que hemos estado viendo, pero ahora con propósito. ¿Ven? Ya no simplemente para nosotros, sino para que Dios aparezca en la historia. ¿Ven? No me cuido solo para verme bien, sino para expresarlo a Él. Fuerte espiritualmente, claro, para no divulgar solamente el Evangelio, sino para ser testigo. ¿Por qué? Porque lo vi. Fíjese, Mateo 28, se lo di, 12 y 13. Bien importante, este último punto. Palabras de fe también que yo mismo me voy a hablar. Dejé de hablar de generosidad. Y saben que no es que uno, claro, se pone en la cabeza de decir, pero ya estoy cansado de decir, o sea, pero es parte de algo a lo que Dios nos llamó. Subsidiar la verdad es a lo que Dios nos llamó. Porque es parte de ser completos en el Evangelio. ¿Ven? Miren lo que dice.
Y reunido, está bueno, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Saben por qué toco este pasaje? Porque ¿saben cómo se subsidió una mentira de que Cristo había resucitado? Con dinero. Se sostuvo una mentira. Dice que los sacerdotes llamaron a los soldados y les pagaron mucho dinero para que dijeran que era una mentira que Jesucristo había resucitado. Aún eso sigue pasando hoy. Por eso es que necesitamos subsidiar la verdad. Así como se subsidió la mentira, tenemos que, porque predicamos a Cristo y a este resucitado. ¿Ven? Nosotros predicamos al resucitado. Cuando nos determinamos a predicar al resucitado, fíjense, uno de los estorbos que va a haber es el financiero, el económico. Siempre, uno de los estorbos que va a haber para que la verdad sea conocida es la parte financiera. Es la parte económica. Fíjense cómo la gente, vieron las grandes congregaciones donde todo pantalla, claro, que es como que abunda de todo. Donde hay una verdad expresándose, parece como que algo... Y no es ni un tiro por elevación, ni nada, es una verdad. Si somos completos y hemos sido transformados, es parte. Ser subsidiadores de una verdad es a lo que fuimos llamados. Pero claro, lo tenemos que entender. Si no lo vemos, si no lo vemos y solo lo entendemos, no lo vamos a hacer. Imagínense que cuando no teníamos pero ni idea de lo que era una verdad presente, pero era como una maldición no dar. Por un evangelio vulgar, nosotros rendíamos cuenta ante Dios en eso. No había día que decían, che, voy a la reunión, no puedo no llevar algo. Es como que estaba instalado en nosotros, por lo menos yo eso lo escuché siempre. Y uno mismo lo practicaba, decía, no. Y no se nos había revelado que teníamos que subsidiar una verdad por causa de que habíamos madurado. Claro, no habíamos madurado, pero casi teníamos la amenaza desde adelante de un púlpito que teníamos que diezmar, que teníamos que ofrendar. Ahora, tiene que ser por entendimiento, o sea, no es porque, che, no, ya está todo bien, en esto es diferente ahora, ya el Señor es como que, no, sigue siendo igual. Necesitamos ser parte de subsidiar una verdad, responsables de eso. Por eso es que dentro del nuevo pacto, diga conmigo, debemos de ser normales. El nuevo pacto lo que lleva es a ser normales, personas normales. Fíjense, miren, a ver, ¿saben para qué es la prosperidad en la vida de la fe? ¿Saben por qué Dios nos prospera en nuestro caminar en la vida de fe? Para subsidiar su verdad. No es para que a nosotros nos vaya, de paso a nosotros nos va bien. De paso me puedo comprar un auto, de paso puedo... Pero Dios no nos prospera porque ve nuestra necesidad. Él está con la necesidad de que su verdad sea conocida, por eso tiene que ser subsidiada. Ahora, para eso necesitamos gente espiritualmente fuertes, haberlo visto a Él. Psicológicamente estables, porque no nos absorbió la religión. ¿Ven? Sanos, físicos y fuertes financieramente, estables. Pero es por eso que Dios nos prospera. Entonces, Pablo vuelve a esto. Necesito verles, comunicarles un don. Ahora, se complica, pero como Dios está en el asunto, diga conmigo, él pudo. Pablo pudo ir a verlos, ¿sí? Porque Dios está en el asunto. Por más que haya una resistencia, si Dios está en el asunto, va a pasar. En algún momento va a pasar. Se pudo. Dice, y fue tan poderoso lo que comunicó Pablo en ese momento,
eso que él quería comunicarles y que quería ir a verlo, fue tan poderoso que lo comunicó, dice, y que el evangelio se había metido en la casa del César. Dice, salúdame a los de la casa del César. Él ya se había metido el evangelio en el centro neurálgico del gobierno. Eso es lo que se estaba estableciendo. ¿Vieron? No es vamos a luchar contra los principados, que los brujos. No. Porque él tenía que meter a Dios en la historia. Eso es lo que él comunica. Claro, hoy nosotros lo podemos decir, bueno, pero eso le tocó a Pablo. ¿Qué me dicen a mí? Si yo necesito vivir lo que pueda. No. Fuimos llamados a eso mismo. Eso es lo que no dimensiona el hombre. No dimensiona que hay un diseño. Claro, aprendimos el diseño, pero dentro del diseño está todo esto. ¿Ven? Dentro del diseño están esto. Esta forma, estos requisitos que se establecen. Ahora, cuando una reforma se va a establecer, y lo hablábamos en una de las últimas reuniones, cuando una reforma se va a establecer, es porque va a ser más precisa la definición del Evangelio. Eso es la reforma. La reforma es que Dios hace más preciso, más claro el Evangelio, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años. ¿Sí? Es esa luz que ha traído Dios a través de la palabra y nos permite ver con mucha más claridad. Establecer, dice, fíjense lo que es. Una reforma se establece cuando comienza una definición precisa, audible, visible y revelada. Cuando Dios va a traer una reforma, es claro, auditivamente, visiblemente, y es una visión revelada de lo que Dios quiere producir. Ahí, si Dios encuentra socios para ese negocio, Dios produce la reforma en ese tiempo. Pero se necesita esto. No gente que haya oído, bueno, de manera vulgar el Evangelio. No, precisa, lo eterno, lo que Dios quiere confirmar. Por eso, no nuestra fe, sino la fe en común que establece Dios desde una eternidad. Ahora, dijimos que había un evangelio que tenían los romanos, ¿sí? Porque divulgaron esa fe, como que ese evangelio que ellos divulgaron. Pero que Pablo fue a comunicarles como otro evangelio. Pero no es que hay dos evangelios, ¿sí? Sino que hay uno solo, que en un principio, claro, cuando nosotros fuimos impactados por la vida de Cristo, no teníamos toda la revelación de lo que era el Evangelio, ¿sí? Eso fue lo primero que recibimos. Pero luego después hubo hombres y mujeres doctos en la fe, o no, pero que la idea es de que sí, para ser impartidos y perfeccionar, pulir ese Evangelio, ¿sí? No es que hay dos. Pablo está refiriéndose a eso. Hay otro, en ese mismo hay un nivel de más pulido del Evangelio. No hay dos evangelios. Se entiende de una manera lo primero, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Nosotros entendimos de una manera el Evangelio. Yo llegué y la verdad que la pasaba bomba, o sea, la gente era buena, y es como que, si ustedes me dicen para qué era cuando yo llegué al Evangelio, y como que hacía gente buena, ¿no? Llegaban los malos, llegaban los golpeadores, llegaban los estafadores, y o sea, ahí se volvían gente buena, ¿sí? Pero hoy entiendo que el Evangelio viene para expresarlo a Él, ¿eh? Ya no se trata de ser buenos, ¿sí? Sino de ser eternos en lo que reproducimos. Ahora, se tiene que perfeccionar. Y a veces suena como otro evangelio, ¿o no? Suena como otro evangelio esta perfección, pero no es otro. Son diferentes dimensiones del evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo, vuelvo a esto, Pablo también había madurado. Pablo ya no era el mismo, ¿eh? Pablo tenía una maduración espiritual diferente. Entonces, a medida que Dios va dando luz, ¿qué es lo que debe de ser el creyente? Alejarse. No, acompañar esa luz. O sea, cuando Él va alumbrando,
¿Vieron como que alguien dice, bueno, a ver, seguime que yo llevo la linterna? En un momento usted se da vuelta y no lo sigue y queda en la oscuridad. Entonces, cuando Dios va manifestando esa luz, lo que tenemos que hacer es acompañar esa luz, ¿sí? Por eso es que necesitamos madurar la vida de la fe. Y decíamos estos días, la vida de la fe solo se madura en el cuerpo. Yo no puedo madurar mi vida de fe solo mirando YouTube. No, porque el diseño es el cuerpo. Si no, Dios hubiera dicho, sí, háganlo de la forma que ustedes quieran. Si no soportan estar mucho con gente, háganlo solo. Mentira. El diseño es cuerpo. Por eso necesitamos las virtudes que nos unen al cuerpo, nos ligan. ¿Ven? Si no tenemos esas virtudes, y vamos a ser consumidores de YouTube o de Zoom solamente. Pero el tener esas virtudes nos da entendimiento para ser parte del cuerpo. Nos añade al cuerpo. Entonces, a medida que vamos teniendo luz, el creyente debe de acompañar, porque si no se va a volver ¿en qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué le pasaba a Pablo? Lo estorbaban. Claro, cuando nosotros no acompañamos la luz que Dios está trayendo, y estorbamos. Es como el que va en la carrera y empieza a quedarse y ¿por dónde lo paso a este? Porque está atrasado, está lento. ¿Bien? Pero también ahí tenemos que ver por qué está lento. Porque quizás necesitamos expresar compasión y ayudarlo. ¿Ven? Tratar de levantarlo y de socorrerlo. Eso también. Eso el Evangelio es tan completo, ¿no? Fíjense, el Señor dice en Hechos 1:8, ¿no? Por eso es tan importante esa palabra que Pablo dijo. Necesito veros. Necesito veros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es bien importante esa expresión, me seréis testigos. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Señor, ¿cómo iba a ser predicado? Diga conmigo, por testimonio. Por testimonio. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque un testigo, ¿a qué es fiel? Por eso él no dijo, bueno, y seréis mis alumnos, y todo lo que aprendan en la escuela o lean de la Biblia, eso lo van a comunicar. No, me seréis testigo, porque me han visto. Un testigo, si empieza a inventar, ya no es testigo, es falso testimonio. Alguien que no vio al Señor da falso testimonio. Porque él dijo, claro, me seréis testigos. Y un testigo es alguien que vio. No hay otra forma. Es vio. Ahora bien, haber visto es lo que va a testificar. Ahora, ¿a qué nos fuimos llamados? Por eso. O sea, podemos ver todos los estudios habidos y por haber de la Biblia, de Dios, pero si no lo vimos, no va a tener el mismo efecto nuestro testimonio, nuestra fe, no va a estar basada en lo que vimos, sino simplemente en lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido. Por eso es que vemos cómo la gente puede estar llena de Biblia, pero su fe no es una fe genuina. Es una fe basada en lo que leyó, en lo que vio, pero eso no alcanza porque es haberlo visto. Entonces, si no lo hemos visto, Señor, yo quiero verte. Porque yo sé que eso me va a volver y me va a transformar a la vida que necesito para expresarte en todo momento. Entonces debemos de ser testigos de una realidad espiritual que vimos. Fuimos enviados a ser testigos. Fíjense, a ver, cuando nosotros decimos, ¿cómo nos resplandece la luz?
del Señor. Y no va a ser simplemente, puede pasar, leyendo la Biblia o leyendo un libro o escuchando un predicador, sino que va a ser cuando lo veamos, por causa, sí, de la predicación, de la enseñanza, pero lo tenemos que ver en ese momento. Eso es lo que se tiene que revelar a nuestras vidas. No solo siendo, como decíamos, estudiantes. Un testigo no va a inventar. ¿Ve? El testigo no va a inventar. El testigo va a decir lo que vio. Vamos terminando. Mateo 8, 22 al 25. Un hecho que nos permite ver esto, ¿no? Dice que Jesús le dijo a su gente, le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, tú dices, ¿sí? 8:22, dije. Mateo, bien. Y aquí se levantó tempestad, de ola, cubrían la barca, pero él dormía. Parece que me equivoqué, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, Mateo 8, del 22 al 25. Marcos. Puse Mateo y puse Marcos. Marcos sí, perdón. Nos permite identificar esto, ¿no? Que estamos hablando. Tenga paciencia, pues no se lo había pasado. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Sí? Dice que luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Corrigió algo. Eso es lo que viene a ser el Evangelio cuando pasa de ser vulgar y nos permite corregir. Veíamos de una manera, bueno, Dios sana, Dios me ayuda, Dios me libra, Dios me... Pero dice, no, pará, necesito que veas más claro de qué se trata esto. Entonces, ahora veo. Porque si no es como que empezaba a inventar, veo hombres como árboles, dice. Así es cuando no vemos bien. Cuando no hemos visto al Señor, el Evangelio se vuelve un invento en nuestra vida. Ahí es donde aparece la religiosidad. Ahí es donde nos volvemos religiosos, cuando nosotros interpretamos borrosamente o vulgarmente el Evangelio. Pero viene el Señor y corrige, trae luz y vemos claramente. Eso es lo que Pablo está tratando de establecer en medio de ellos. Ahora, ¿qué es lo que los apóstoles resistían de Pablo? ¿Se acuerdan por qué los apóstoles, como Pedro y todos los que estaban en Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué un poco lo resistían? Porque decían que él no había visto, no había estado ¿con quién? Con Jesús. Pero ellos sí, ellos habían visto a Jesús. Pero él, ¿a quién había visto? Al resucitado. ¿Ven? Eso es lo que resistían. Pero él dice, yo vi al resucitado, ustedes vieron al Jesús, ¿sí? Está bárbaro. Pero yo vi otra dimensión, otro nivel de la vida del Hijo de Dios. ¿Ven? Pero ellos lo resistían. Yo vi al resucitado. Mire el cuadro. Fíjense en cómo es esto, ¿no? El cuadro, ¿sí? Tenemos ¿recuerdan cuando el Señor se le aparece a Pedro? No le manda ni una carta ni nada. Se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, levántate. ¿Qué es lo que hace Pedro? Sube a la terraza y tiene una visión. El Señor le muestra, ¿sí?, una sábana, un lienzo con animales y le dice, Pedro, mata y come. No, eso no. Se lo estaba mostrando el Señor. Y tenía que ir a verlo a Cornelio. Que Cornelio dentro de todo es como un golpe de horno y ya estaba convertido.
sea, miren si lo mandaba a tratar con Saulo. Pero fíjense el grado de religiosidad que tenía Pedro, ¿sí? Que se le cruza ¿quién a Saulo? Él mismo se cruza. ¿Ven? La dimensión. ¿Cómo en ese tiempo todavía había personas que se resistían y Dios apareciéndoseles? Pero dice, el Señor dijo, yo lo tengo a que este va hasta lo último. Necesito ir yo a evangelizarlo, ¿sí? Porque este es el que va a superar toda esa religiosidad y esa manera de ver el Evangelio. Se le va a revelar verdaderamente el Evangelio. Entonces, el Señor mismo se le apareció. Y eso es un poco lo que Pablo, cuando les define la fe, necesitaba que entendieran. Fíjense Hebreos 11, simplemente 11.1 y después 12.2. ¿Cómo hay un cambio acá? Y Pablo lo tiene tan claro. Fíjense, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Eso era la fe en el antiguo pacto. 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es ahora en el nuevo pacto. Puesto los ojos, verle a Él. Esa es la vida de fe. Aprender intelectualmente acerca de Dios no nos va a hacer que traigamos a Dios a la historia. Es verlo. Es verlo. Les animo, mis hermanos, que podamos entrar en un tiempo de oración cuando lo recordemos, porque sabemos que es un ejercicio. Señor, esto que nos has transmitido, creer que a pesar de, Dios nos trae un don espiritual y nos dice, bueno, ahora necesitamos caminar en esto. O sea, acompañen la luz que nos está alumbrando en este tiempo y podamos caminar en esa fe, entendiendo, fuertes espiritualmente, psicológicamente estables, sanos, ocupándonos de nuestra vida, pero también siendo parte de la predicación del Evangelio. ¿Entendidos? Establecidos en esa verdad. Esa es la fe, porque ahora vemos, puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Este es un tiempo para nosotros como que, vamos a decir entre comillas, nuevo, pero ya el Señor esto lo estableció y lo declaró para nuestras vidas. Debemos de anhelar eso, mi hermano. Debemos de anhelar que esta fe es viéndole a Él, estableciendo, no viendo el mundo, no viendo lo que pasa en el mundo. Pues si nos guiamos del mundo, hemos creído en un mundo y desconocemos a un Dios del cual adoramos y elevamos nuestras manos y le decimos tantas cosas, pero después lo que pasa en el mundo define nuestras cuestiones, define nuestra vida, define nuestras finanzas, define todo en nosotros. Entonces Dios no termina definiendo nuestros días. Y eso es traer a Dios a la historia, cuando Él dentro de sus hijos es el que define todas las cosas. A eso tenemos que ser llamados. Vuelvo a esto, sé que es un ejercicio, es como que, miren, nosotros estamos conectados a este mundo 16 horas a través de todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que escuchamos. Al Señor, este es el tiempo que le damos. Este es el tiempo, es como que estamos ahí metidos en oír su palabra. Pero si va a ser así, que sea con entendimiento, ¿sí? Que podamos, la próxima, Señor, sí, yo tengo que estar, o sea, fíjense, no sé, lo que pasa es que estoy viendo, eso lo tenemos que ya definir. Ya tenemos que definir eso en nuestra vida. ¿Ve? Tiene que ser algo que nos complique la existencia, pero si no, ya nosotros tenemos que ser parte. Eso es ser responsable, eso es ver al Señor. Necesitamos eso. Les puedo asegurar que ahí es donde esa manifestación y esa dimensión del poder de Dios se suelta. Cuando genuinamente Dios ve que operamos en sus sistemas, que no compartimos el sistema, ¿sí? Entre el mundo y entre Dios. No,
Vivimos en este mundo, pero los sistemas que nos gobiernan son los sistemas de Dios. Eso tiene que estar claro en nosotros. Ahí es donde vamos a ver a Dios. Mientras nosotros simplemente divulguemos el Evangelio con nuestra vida, con lo que hablemos, Dios dice, necesito perfeccionar en este tiempo a la iglesia. ¿Sí? Esa perfección me trae a mí al mundo y trae los beneficios que van a ser para el cuerpo, sin duda. Póngase de pie, por favor.